Una abuela de 75 años estuvo clínicamente muerta durante 5 minutos, y cuando los médicos la revivieron sin explicación, ella reveló un secreto familiar que nadie más en la tierra podía saber. Lo que Jesús le mostró del otro lado destrozó 30 años de silencio. El expediente médico número 2847-HC del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, Colombia, contiene un registro que desafía toda explicación científica convencional. En la tarde del 14 de marzo de 2023, a las 14 horas con 37 minutos exactos, el doctor Andrés Felipe Morales certificó la muerte clínica de la paciente Carmen Rosa Velázquez de Restrepo, una mujer de 75 años, ingresada de emergencia apenas 40 minutos antes con un cuadro severo de hemorragia cerebral traumática. Los signos vitales registrados en el monitor cardíaco mostraban una línea plana continua. No había pulso radial ni carotídeo. Las pupilas estaban fijas y dilatadas. La saturación de oxígeno marcaba 0. Según todos los protocolos médicos establecidos por el Ministerio de Salud colombiano y las guías internacionales de reanimación cardiopulmonar, Carmen Rosa Velázquez estaba muerta. Lo que hace este caso extraordinario no es solamente el hecho documentado de que 5 minutos después, a las 14 horas con 42 minutos, esa misma mujer declarada clínicamente muerta abriera los ojos y comenzara a hablar con una lucidez inexplicable. Lo verdaderamente perturbador para cualquier mente racional es lo que ella reveló en ese momento preciso. Información que nadie en esa sala de emergencias podía conocer. Un secreto guardado por más de 3 décadas en lo más profundo del corazón de una familia colombiana tradicional. Pero antes de llegar a ese momento imposible, es necesario entender exactamente qué sucedió esa tarde en el 3er piso del hospital más antiguo de Medellín. Un edificio de paredes blancas desgastadas por décadas de servicio a las familias paisas más humildes. La ambulancia había llegado con las sirenas aullando por las calles empinadas del barrio Buenos Aires, uno de esos sectores populares donde las casas se amontonan una sobre otra en la ladera de la montaña. Doña Carmen, como todos la conocían en el vecindario, había sufrido una caída aparentemente simple mientras colgaba la ropa en el patio trasero de su casa. Una baldosa suelta, un paso en falso, y su cuerpo de 75 años impactó contra el piso de cemento con un golpe seco que resonó por toda la vivienda. Su nieta Daniela, de 17 años, fue quien la encontró inconsciente apenas 3 minutos después, con un charco de sangre formándose lentamente bajo su cabeza canosa. Los gritos de la muchacha alertaron a los vecinos, y en cuestión de minutos, toda la cuadra sabía que algo terrible había ocurrido con la matriarca más querida del sector. El doctor Morales, un médico de urgencias con 16 años de experiencia en trauma cráneoencefálico, recibió a la paciente con un panorama clínico devastador. La tomografía de emergencia reveló una hemorragia subdural aguda con efecto de masa significativo. La presión intracraneal estaba peligrosamente elevada. El equipo médico inició de inmediato los protocolos de neuroprotección, intubación orotraqueal, sedación profunda, hiperventilación controlada. Pero el corazón de Carmen, debilitado por décadas de hipertensión mal controlada y el shock traumático del accidente, comenzó a fallar. Primero fue una taquicardia ventricular que degeneró rápidamente en fibrilación. Después, el monitor emitió ese sonido continuo y agudo que todo personal médico teme escuchar: el pitido prolongado de la asistolia, la línea plana que indica que el corazón ha dejado de latir por completo. Lo que siguió fue un despliegue frenético de medicina de emergencia ejecutada con precisión militar. El doctor Morales inició compresiones torácicas inmediatas, mientras la enfermera Patricia Gómez preparaba la primera dosis de epinefrina. 1, 2, 3 ciclos completos de reanimación cardiopulmonar avanzada. Cada 2 minutos, una pausa breve para verificar el ritmo cardíaco. Nada. La línea en el monitor permanecía obstinadamente plana. Se administró una segunda dosis de epinefrina.
después una tercera. El desfibrilador fue cargado y descargado 2 veces sobre el pecho hundido de la anciana, su cuerpo frágil convulsionándose con cada descarga eléctrica. Nada. El reloj en la pared marcaba implacable el paso de cada segundo. Cada minuto que el cerebro de Carmen permanecía sin oxígeno. Cada instante que la hacía estadísticamente menos probable de sobrevivir con funciones cognitivas intactas. Afuera de la sala de emergencias, en el pasillo de baldosas gastadas, que olía a desinfectante y desesperación, 6 personas adultas se abrazaban llorando mientras rezaban el rosario en voz baja. Eran los hijos de Carmen, Luis Fernando, el mayor, un hombre de 53 años con manos callosas de albañil, María Eugenia, de 51, que había dejado su turno en la fábrica textil al recibir la llamada, Jorge Hernán, de 49, con su uniforme de vigilante todavía puesto, Ana Milena, de 46, maestra de primaria con los ojos rojos de tanto llorar, Carlos Andrés, de 43, mecánico automotriz que no paraba de caminar en círculos, y la menor, Sandra Patricia, de 40 años, enfermera en otro hospital que entendía demasiado bien la gravedad de la situación. Junto a ellos, varios de los 19 nietos de Carmen se aferraban unos a otros, algunos todavía en edad escolar, con sus uniformes a cuadros, otros ya adolescentes o jóvenes adultos, todos unidos por el terror de perder a la mujer, que había sido el centro gravitacional de toda la familia Velázquez durante más de medio siglo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, murmuraban en un coro desigual de voces quebradas por el llanto. Era la oración que Carmen les había enseñado desde que eran niños pequeños, la misma que ella rezaba cada noche antes de dormir frente a la imagen del Sagrado Corazón que colgaba en su habitación. Ahora esas palabras eran lo único que podían ofrecer mientras adentro, separados solo por una puerta de metal y vidrio empañado, los médicos luchaban contra la muerte misma. Dentro de la sala de emergencias, el doctor Morales miró el reloj una última vez. 5 minutos completos de asistolia. 5 minutos sin circulación cerebral. 5 minutos en los que, según toda la literatura médica, el daño neurológico se vuelve irreversible. Sus manos, entrenadas para no detenerse nunca, finalmente se detuvieron sobre el pecho de Carmen. La enfermera Gómez lo miró esperando la orden que ambos sabían que vendría. El resto del equipo médico bajó la cabeza en silencio. En ese momento, siguiendo el protocolo establecido, el doctor Morales pronunció las palabras que oficialmente certificaban el final. Hora del deceso. 14 horas con 37 minutos. Causa probable: paro cardiorrespiratorio secundario a trauma cráneoencefálico severo con hemorragia subdural. El silencio que siguió a esa declaración duró apenas unos segundos, pero para quienes estaban presentes pareció extenderse por una eternidad. Y entonces sucedió algo que ningún manual médico, ninguna estadística, ninguna explicación científica racional podía anticipar o justificar. Algo que quedaría registrado en ese expediente clínico como evento de reanimación espontánea sin causa identificable. Algo que transformaría ese caso médico rutinario en un testimonio que desafiaría las fronteras mismas entre la vida y la muerte, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo que la ciencia puede explicar y lo que permanece misteriosamente más allá de su alcance. Lo que estaba a punto de suceder en los siguientes 5 minutos cambiaría para siempre no solo la vida de Carmen Rosa Velázquez, sino también la de cada persona en esa sala de emergencias y cada miembro de su familia que esperaba afuera, rezando con desesperación, porque la muerte, al parecer, no tendría la última palabra esa tarde en Medellín. Carmen Rosa Velázquez nació en 1948 en una casa de bajareque y teja de barro, en el corregimiento de Santa Elena, a pocos kilómetros de Medellín, cuando Colombia todavía sangraba por las heridas de la violencia bipartidista. Su abuela materna, doña Rosalba,
una mujer de manos ásperas y fe inquebrantable, fue quien le enseñó desde niña que las mujeres colombianas están hechas de una madera especial, una que no se quiebra ni con el hambre, ni con la guerra, ni con la ausencia de los hombres. Veis, mija, nosotras somos las que sostenemos este país aunque nadie nos vea, le decía la anciana mientras le trenzaba el cabello negro azabache cada mañana antes de salir a vender flores en el mercado de Guayaquil. Esas palabras se grabarían en el alma de Carmen como un mandato generacional, una herencia más valiosa que cualquier propiedad o dinero. A los 19 años, Carmen conoció a Roberto Restrepo en una fiesta patronal del barrio Manrique, donde las familias humildes se reunían cada diciembre para celebrar la Navidad con natilla casera y buñuelos fritos en aceite reciclado. Roberto era un hombre de 23 años con sonrisa fácil y manos de trabajador, empleado en una fábrica de textiles del centro de Medellín. No era rico, pero tenía esa combinación de seriedad y ternura que las madres paisas buscaban para sus hijas. Se casaron 6 meses después en la iglesia de San Antonio de Padua, con un vestido blanco que Carmen misma había cosido en las noches después de su trabajo como empleada doméstica. La luna de miel fue un fin de semana en una finca prestada en el oriente antioqueño. 9 meses después nació Luis Fernando, el primero de lo que sería una familia numerosa y ruidosa, como todas las familias tradicionales colombianas de esa época. Los años que siguieron fueron de esa felicidad modesta que construyen los pobres cuando tienen salud y trabajo. Llegaron María Eugenia, después Jorge Hernán, luego Ana Milena. Roberto trabajaba turnos dobles en la fábrica mientras Carmen cosía uniformes escolares para los vecinos en una vieja máquina Singer que su abuela Rosalba le había regalado como herencia. La casa que lograron comprar en el barrio Buenos Aires era pequeña, apenas 3 habitaciones en una construcción de ladrillo sin repellar, pero tenía un patio donde Carmen cultivaba cilantro, hierbabuena y tomates en latas de conservas recicladas. Los domingos toda la familia caminaba junta hasta la misa de 11 en la parroquia del barrio, y después compraban pan de bonos calientes en la tienda de Don Jesús, mientras los niños correteaban descalzos por las calles empinadas. Pero en 1988, cuando Carmen tenía apenas 40 años y su hija menor, Sandra Patricia, acababa de cumplir 8, Roberto Restrepo murió de un infarto fulminante mientras esperaba el bus para ir al trabajo. Tenía 44 años. No hubo advertencias, no hubo tiempo de prepararse, no hubo despedida. Un día estaba vivo, desayunando arepa con chocolate caliente en la mesa de la cocina, y al día siguiente, Carmen se encontraba viuda con 6 bocas que alimentar y una casa que pagar. El funeral fue un mar de flores baratas y rostros llorosos de vecinos que trajeron ollas de sancocho y banderas de arroz, porque sabían que en esos momentos el hambre no espera que termine el duelo. Lo que nadie sabía, lo que Carmen nunca le confesó a ninguno de sus hijos, ni a sus hermanas, ni siquiera a su madre, antes de que muriera, fue el descubrimiento que hizo apenas una semana después del entierro de Roberto. Mientras organizaba los papeles y documentos del difunto para los trámites de pensión, encontró escondida entre las páginas de una vieja Biblia familiar una carta arrugada con fecha de 1970, 2 años después de su matrimonio. Era una carta escrita con letra femenina torpe, manchada por el tiempo y la humedad, donde una tal Beatriz le informaba a Roberto que estaba embarazada de él. La carta nunca tuvo respuesta escrita, al menos ninguna que Carmen pudiera encontrar. No había más evidencia, no había fotografías, no había direcciones ni apellidos completos. Solo ese pedazo de papel amarillento que abría una posibilidad terrible, que Luis Fernando, su hijo mayor, el niño que nació 9 meses después de su boda, pudiera no ser hijo de Roberto sino producto de alguna relación anterior o de esos primeros meses turbulentos de matrimonio cuando Roberto todavía frecuentaba las cantinas del barrio con sus amigos solteros. Carmen leyó esa carta cientos de veces en la soledad de sus noches de viuda. Comparó fechas, reconstruyó memorias, analizó cada palabra.
Luis Fernando se parecía a Roberto en el color de piel y en la forma de la nariz, pero había algo en sus ojos, en su manera de caminar, que nunca había logrado identificar completamente con ninguno de los Restrepo. Durante 35 años, Carmen guardó ese secreto como quien guarda una bomba sin detonar en el sótano de su alma. No le dijo nada a Luis Fernando porque temía destruir su identidad. No les dijo nada a sus otros hijos porque no quería sembrar discordias en una familia que ya había perdido a su padre. No se lo confesó a ningún sacerdote porque en el fondo no estaba segura de cuál era exactamente su pecado. ¿Dudar de su difunto esposo? ¿Sospechar sin pruebas? ¿Guardar silencio por miedo? Y entonces hizo lo que millones de mujeres latinas han hecho desde tiempos inmemoriales cuando el mundo se les derrumba. Se puso de pie y siguió adelante. Consiguió más trabajo de costura. Empezó a hacer uniformes para colegios completos, manteles para restaurantes, cortinas para oficinas. Su máquina Singer trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. El ritmo hipnótico de la aguja perforando la tela se convirtió en la banda sonora de una casa donde no había espacio para el colapso. Luis Fernando, con apenas 20 años, dejó la escuela para trabajar en construcción y ayudar a sostener a sus hermanos menores. María Eugenia se empleó en una fábrica textil igual que su padre. Así funcionaban las familias colombianas humildes. Cuando caía el proveedor, todos los demás se multiplicaban. Carmen crió a sus 6 hijos sola en una ciudad donde ser madre soltera significaba cargar con el juicio silencioso de los vecinos y la compasión condescendiente de los comerciantes. Pero ella nunca pidió lástima. Pagó cada mensualidad de la casa a tiempo. Mandó a todos sus hijos al colegio con uniformes impecables que ella misma confeccionaba. Les enseñó a rezar el rosario cada noche, igual que su abuela Rosalba le había enseñado a ella. Les inculcó el valor del trabajo honrado, del respeto a los mayores, de la unidad familiar por encima de todo. Cuando Luis Fernando se casó y tuvo su primer hijo, Carmen se convirtió en la abuela que todas las familias latinas necesitan, la que cuida a los nietos mientras los padres trabajan, la que prepara el sancocho los domingos, la que guarda los secretos y reparte el amor en porciones iguales para que nadie se sienta menos querido. Con el paso de las décadas, la casa de Carmen en Buenos Aires se convirtió en el centro gravitacional de un clan que creció hasta incluir 19 nietos y 3 bisnietos. Era una de esas casas latinas donde siempre hay café recién hecho en la estufa, donde la puerta nunca se cierra con llave durante el día, donde los vecinos entran sin tocar porque son parte de la familia extendida. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, primeras comuniones, graduaciones, matrimonios, bautizos. En la sala, sobre un mueble antiguo de madera barnizada, Carmen mantenía un altar doméstico con velas votivas, estampitas de santos y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que había pertenecido a su abuela. Cada noche, sin falta, se arrodillaba frente a ese altar para rezar por cada uno de sus hijos y nietos, nombrándolos uno por uno como si el simple acto de pronunciar sus nombres fuera un escudo protector contra las desgracias del mundo. Pero incluso mientras rezaba, incluso mientras sonreía en las reuniones familiares y repartía bendiciones y consejos de abuela sabia, Carmen cargaba ese peso secreto en el pecho, la duda sobre Luis Fernando. La carta de Beatriz escondida en el fondo de su armario, envuelta en un pañuelo bordado, el miedo de que algún día alguien descubriera la verdad y toda la familia que ella había mantenido unida con hilos de sacrificio y oraciones se desgarrara como una tela vieja. Era un sufrimiento silencioso del tipo que las mujeres latinas aprenden a llevar con dignidad, porque les enseñaron que quejarse es signo de debilidad y que el dolor se procesa en privado, nunca frente a los hijos. A sus 75 años, Carmen ya tenía el cuerpo marcado por décadas de trabajo duro, las manos deformadas por la artritis, la espalda encorvada por tantas horas inclinada sobre la máquina de coser, las rodillas que crujían al subir las escaleras empinadas del barrio.
Pero su fe permanecía intacta, esa fe transmitida por generaciones de mujeres colombianas que encontraron en la Virgen María y en el Rosario el único refugio posible contra la violencia, la pobreza y la ausencia. Carmen nunca faltaba a misa, nunca dejaba de rezar, nunca perdió la esperanza de que Dios, en su momento perfecto, le daría paz con ese secreto que la atormentaba cada vez que miraba a los ojos a su hijo mayor y se preguntaba si estaba criando a un hijo ajeno o si simplemente estaba dejando que la duda envenenara el amor más puro que había conocido en su vida. La mañana del 14 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otra mañana en la casa de Carmen Rosa Velázquez. Se levantó a las 5:30, cuando el barrio Buenos Aires todavía dormía bajo la bruma fría que baja de las montañas que rodean Medellín. Puso el agua para el café en la estufa de gas, se persignó frente al altar del Sagrado Corazón en la sala y comenzó a preparar el desayuno para su nieta Daniela, que vivía con ella mientras estudiaba enfermería en el SENA. Arepas de maíz pelao en el tiesto de barro, chocolate caliente con panela raspada, todo con la parsimonia de quien ha repetido estos gestos miles de veces durante 75 años de vida. Afuera, los primeros buses comenzaban a rugir cuesta arriba por las calles empedradas, mezclando su estruendo con los cantos de los gallos que todavía algunos vecinos criaban en patios traseros a pesar de las ordenanzas municipales. Después del desayuno, mientras Daniela se arreglaba para salir a clases, Carmen decidió lavar la ropa acumulada de la semana. En su casa no había lavadora automática. Nunca había tenido dinero para esos lujos modernos. Toda la ropa se lavaba a mano en una pila de cemento en el patio trasero, con jabón en barra rey y agua fría que salía intermitentemente de una manguera conectada al tanque de reserva en el techo. Era un trabajo duro para una mujer de su edad, pero Carmen nunca había sido de las que se quejan. Tallaba cada prenda con la fuerza que le quedaba en sus manos artríticas, las retorcía para sacar el exceso de agua, y las colgaba en un alambre de tender que atravesaba el patio de lado a lado, asegurado con ganchos de madera que había fabricado su difunto esposo, Roberto, décadas atrás. El patio de Carmen era un espacio pequeño pero lleno de vida. Macetas con sábila y hierbabuena. Un limonero flaco que cada año producía docenas de limones pequeños y ácidos. Gallineros improvisados donde 2 gallinas ponedoras escarbaban entre restos de comida. El piso era de baldosas viejas de cemento, algunas agrietadas por el tiempo y la humedad constante de la ciudad. Carmen había notado hacía meses que una de esas baldosas, justo debajo del alambre de tender, estaba suelta. Se movía cada vez que alguien pisaba sobre ella. Luis Fernando le había prometido venir a arreglarla el siguiente fin de semana, pero entre el trabajo en construcción y sus propios hijos, las semanas se convertían en meses y la baldosa seguía ahí, esperando como una trampa silenciosa. Eran las 10:15 de la mañana cuando Carmen terminó de colgar la última sábana. El sol ya había quemado la bruma matinal y caía vertical sobre el patio, calentando las baldosas húmedas. Daniela ya se había ido a clases. La casa estaba en ese silencio peculiar de las mañanas entre semana, cuando los que trabajan están fuera y solo quedan los ancianos y los niños muy pequeños. Carmen dio un paso atrás para verificar que la sábana estuviera bien extendida en el alambre. Su pie derecho, enfundado en una chancleta de caucho gastada, pisó directamente sobre la baldosa suelta. Lo que sucedió después ocurrió en fracciones de segundo, pero Carmen lo recordaría después como si hubiera sido en cámara lenta. La baldosa se volcó, su pie se deslizó hacia un lado, perdió el equilibrio completamente, sus brazos giraron en el aire buscando algo de que agarrarse. Y después el impacto brutal de su cabeza contra el borde de cemento de la pila de lavar. El sonido fue seco y definitivo, como cuando se parte una sandía contra el suelo. Carmen cayó de costado sobre las baldosas mojadas, con los ojos abiertos pero sin ver, la conciencia apagándose como una vela bajo el viento. La sangre comenzó a brotar de inmediato de una herida en su sien derecha,
un hilo oscuro y espeso que se mezcló con el agua jabonosa que todavía empozaba en las grietas del piso. Durante casi 3 minutos, Carmen estuvo ahí tirada, sola, mientras su cerebro se inundaba de sangre en un proceso que los médicos llaman hematoma subdural agudo, una emergencia neuroquirúrgica que mata al 80% de quienes la sufren si no reciben atención inmediata. Fue Daniela quien la encontró. La muchacha había olvidado su cédula y regresó corriendo a buscarla. Entró por la puerta principal llamando «Abuela, abuela», y al no recibir respuesta, caminó hacia el patio. Lo que vio la hizo gritar con una intensidad que alertó a toda la cuadra. Su abuela tendida en un charco de sangre, inmóvil, con los ojos vidriosos mirando hacia el cielo gris de Medellín. Los vecinos llegaron en segundos. Don Fabio de la casa de al lado llamó a la ambulancia, mientras doña Mariela, que había sido auxiliar de enfermería, intentaba tomar el pulso débil e irregular de Carmen. «Está viva, pero se nos va», dijo con voz temblorosa. La ambulancia tardó 17 minutos en llegar subiendo por las calles estrechas del barrio, 17 minutos durante los cuales Carmen entraba y salía de la conciencia, murmurando palabras incomprensibles que Daniela juraba después que eran oraciones. El trayecto al Hospital San Vicente de Paúl fue una pesadilla de sirenas y semáforos y calles congestionadas del centro de Medellín. Los paramédicos mantuvieron a Carmen con oxígeno suplementario mientras monitoreaban sus signos vitales, que se deterioraban minuto a minuto. La presión arterial subía peligrosamente, señal de que el cerebro se estaba comprimiendo dentro del cráneo. Llegaron a urgencias a las 11:28 de la mañana. Para las 2:37 de la tarde, Carmen Rosa Velázquez estaba clínicamente muerta sobre una camilla de la sala de reanimación, con el monitor cardíaco emitiendo ese pitido continuo que anuncia el final. Pero mientras el doctor Andrés Felipe Morales pronunciaba la hora oficial del deceso, mientras la enfermera Patricia Gómez desconectaba las líneas intravenosas con lágrimas en los ojos, mientras afuera los 6 hijos de Carmen se abrazaban destrozados por el llanto, algo extraordinario estaba sucediendo en una dimensión que los instrumentos médicos no pueden medir ni los protocolos hospitalarios pueden documentar. Carmen, o al menos la esencia de lo que había sido Carmen durante 75 años, se encontró de repente flotando cerca del techo de la sala de emergencias. No sintió dolor, no sintió miedo. Lo primero que experimentó fue una confusión profunda al verse a sí misma desde arriba, su cuerpo pequeño y arrugado sobre la camilla, el pecho hundido por las compresiones torácicas, los tubos saliendo de su boca, la sangre seca en su cabello blanco. Podía verlo todo con una claridad imposible. Cada detalle de la sala, las manchas de humedad en el techo, el reloj de pared marcando las 14:37, la expresión de derrota en el rostro del doctor Morales, el temblor en las manos de la enfermera. Y entonces, como si una fuerza invisible la jalara, Carmen atravesó la pared y se encontró en el pasillo donde estaban sus hijos. Los vio a todos reunidos en ese abrazo colectivo de dolor que solo las familias latinas saben dar, apretados unos contra otros, como si al juntarse pudieran detener la marea del sufrimiento. Vio a Luis Fernando con la cara escondida entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Vio a María Eugenia aferrándose a su hermana Ana Milena, ambas rezando el rosario con los ojos cerrados. Vio a Jorge Hernán golpeando suavemente su frente contra la pared verde del hospital, ese gesto masculino latino de impotencia y rabia contenida. Vio a Carlos Andrés consolando a Sandra Patricia, la menor, que lloraba como niña pequeña a pesar de ser enfermera y entender perfectamente lo que significaba una parada cardíaca de 5 minutos. Carmen quiso gritar que estaba bien, que estaba ahí con ellos, que no lloraran, pero no tenía voz. O más precisamente, tenía una voz que ellos no podían escuchar. Intentó tocar el hombro de Luis Fernando, pero su mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. Fue en ese momento de frustración absoluta
cuando Carmen sintió algo cambiar en el aire. Una calidez, una presencia. Y entonces apareció la luz. Pero no era como las luces del hospital, ni como el sol que había brillado esa mañana sobre su patio. Era una luz que tenía peso, que tenía textura, que parecía estar viva y consciente y llena de un amor tan intenso que Carmen sintió que su corazón, si todavía tuviera uno, explotaría de pura emoción. La luz la envolvió como un abrazo, y Carmen dejó de estar en el pasillo del hospital. Ya no veía a sus hijos llorando, ni las paredes desconchadas, ni los avisos de seguridad pegados con cinta adhesiva. Estaba en otro lugar, un lugar que su mente terrenal luchaba por comprender y que su vocabulario de campesina colombiana nunca podría describir adecuadamente. No era el cielo como lo pintan en las iglesias con nubes esponjosas y ángeles con alas. Era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en 75 años de vida física. Era un espacio lleno de colores que no existen en la tierra, de sonidos que eran al mismo tiempo música y silencio, de una paz tan profunda que hacía que todos los sufrimientos de su vida, todas las preocupaciones, todos los miedos y dudas, parecieran insignificantes como polvo bajo el viento. Y entonces, en medio de esa luz infinita, Carmen vio una figura que se acercaba, una silueta que se hacía cada vez más definida. Un hombre vestido con túnica simple, caminando hacia ella con los brazos ligeramente abiertos. Y Carmen supo, con una certeza que superaba cualquier conocimiento intelectual, supo en lo más profundo de su ser quién era ese hombre que venía a su encuentro en el límite entre la vida y la muerte. El hombre que caminaba hacia Carmen en medio de esa luz imposible de describir tenía un rostro que ella reconoció instantáneamente, no porque lo hubiera visto físicamente antes, sino porque era exactamente como su corazón siempre había sabido que sería. Era el mismo rostro que había visto en la serie The Chosen durante esas tardes de domingo, cuando sus nietos la ponían a ver episodios en el televisor viejo de su sala. El mismo rostro de Jonathan Rumi, pero infinitamente más real, más vivo, más presente. Los ojos eran del color de la miel oscura bajo el sol, profundos como pozos antiguos, con esa combinación imposible de ser completamente humanos y completamente divinos al mismo tiempo. Tenía barba espesa y cabello largo que caía sobre sus hombros, y sus manos, esas manos que Carmen podía ver con claridad sobrenatural, tenían cicatrices en las palmas que brillaban con una luz suave y dorada. Pero más que cualquier característica física, lo que impactó a Carmen hasta el centro de su alma fue la mirada. Ese par de ojos que la observaban con una intensidad que debería haberla aterrorizado, pero que en cambio la hacía sentir más segura de lo que se había sentido en toda su vida. Era una mirada que lo sabía todo, que lo veía todo, que penetraba cada capa de defensa y pretensión y llegaba directamente a la verdad desnuda de quién era Carmen Rosa Velázquez de Restrepo. Y en esa mirada no había juicio, no había condenación, no había el rechazo que Carmen había temido toda su vida si alguien descubría sus secretos más oscuros. Solo había amor, un amor tan puro, tan absoluto, tan incondicional, que Carmen sintió que se desmoronaba por dentro como un edificio cuyas paredes finalmente ceden después de décadas de resistir el peso. «Carmen», dijo él, y su voz era como agua fresca cayendo sobre tierra seca, como el canto que las madres usan para arrullar a sus bebés, como el primer sonido que escuchas después de años de silencio. «Hija mía, has cargado un peso que nunca fue tuyo». Jesús extendió su mano hacia ella, y aunque Carmen no tenía un cuerpo físico en ese momento, sintió el contacto como si cada célula de su ser estuviera siendo tocada simultáneamente. Una calidez se expandió desde ese punto de contacto, derritiendo décadas de tensión muscular que ni siquiera sabía que llevaba, disolviendo nudos de ansiedad que habían vivido en su pecho desde 1988. Carmen quiso hablar, quiso preguntar 1000 cosas, pero las palabras no salían. No porque no pudiera hablar, sino porque en presencia de esa luz, en presencia de ese amor,
Todas las preguntas parecían innecesarias. Pero Jesús, como si leyera cada pensamiento antes de que se formara completamente en su mente, sonrió con una ternura que rompió algo fundamental dentro de ella. «Sé por qué has llorado en silencio todas estas noches», dijo él. Y Carmen sintió que el tiempo y el espacio se doblaban a su alrededor. «Sé del secreto que has guardado, sé de la carta que encontraste, sé de cada vez que miraste a Luis Fernando y te preguntaste si estabas amando al hijo de otra mujer». Escuchar esas palabras dichas en voz alta, escuchar su dolor más profundo nombrado con tanta claridad, hizo que Carmen se quebrara de una manera que nunca se había permitido hacer en vida. Si hubiera tenido lágrimas, habrían sido un río. Si hubiera tenido voz, habría sido un grito. Pero ahí, en ese espacio entre la vida y la muerte, su dolor se expresó de maneras que los cuerpos físicos nunca pueden lograr. Era un dolor que salía de cada poro de su existencia, 35 años de duda acumulada, liberándose como un veneno que finalmente es expulsado del sistema. Jesús la sostuvo en ese momento. No físicamente, porque ninguno de los dos tenía cuerpos en el sentido tradicional, pero de una manera más real que cualquier abrazo terrenal. Y entonces, con esa voz que era al mismo tiempo un susurro íntimo y un trueno que resonaba en toda la eternidad, pronunció las palabras que Carmen había necesitado escuchar durante más de 3 décadas. «Luis Fernando es tu hijo de verdad. Yo lo formé en tu vientre con mis propias manos. Yo conté cada uno de sus cabellos antes de que naciera. Yo lo vi dar su primer respiro y lo he cuidado cada día de su vida. Es hijo de Roberto, Carmen. La carta que encontraste era de antes de que ustedes se casaran. Un error del pasado que Roberto confesó y dejó atrás cuando te eligió como esposa. No hay mancha en tu legado. No hay traición en tu matrimonio. No hay hijo ajeno en tu familia». La revelación cayó sobre Carmen como lluvia sobre el desierto. Durante 35 años había vivido con esa duda corrosiva, esa pregunta sin respuesta que la había mantenido despierta en miles de noches, que había envenenado momentos de alegría familiar, que la había hecho cuestionar su propio juicio y su capacidad de discernir la verdad. Y ahora, en este encuentro imposible en el borde mismo de la muerte, Dios mismo le estaba dando la respuesta, no de manera ambigua o simbólica, sino clara, directa, inequívoca. Luis Fernando era su hijo, siempre lo había sido, y ella había desperdiciado décadas de paz interior dudando de algo que nunca debió dudar. Pero, ¿por qué?, logró preguntar Carmen finalmente, su voz sonando extraña incluso para ella misma en ese lugar sin tiempo. «¿Por qué me dejaste sufrir tanto si la respuesta era tan simple?». La pregunta salió sin filtro, con esa honestidad brutal que solo es posible cuando estás frente a alguien que ya conoce cada pensamiento que alguna vez has tenido. Jesús no se ofendió. En cambio, su mirada se hizo aún más tierna, si eso era posible. «Porque mi hija Carmen, tú nunca me preguntaste. Oraste por muchas cosas. Oraste por la salud de tus hijos, por el trabajo, por el sustento diario. Pero este secreto, esta duda, la guardaste tan profundo que ni siquiera me la ofreciste a mí. La cargaste sola porque creíste que era tu cruz personal, pero yo nunca quise que cargaras cruces innecesarias. Yo vine a liberar, no a cargar más peso sobre los hombros de mis hijos». Era la misma lección que María Magdalena había aprendido en su encuentro con Jesús, según lo relataba The Chosen. Esa liberación del peso de los secretos, de la vergüenza acumulada, del sentimiento de no ser digna de amor. Carmen lo entendió ahora con una claridad cegadora. Había vivido como si su valor dependiera de ser perfecta, de mantener la familia unida a cualquier costo, de nunca admitir dudas o debilidades. Pero Jesús no necesitaba su perfección. Nunca la había necesitado. Solo necesitaba su honestidad, su vulnerabilidad, su disposición a traerle incluso las preguntas más oscuras y vergonzosas. «Te voy a mostrar algo», dijo Jesús, y de repente Carmen se encontró viendo escenas de su vida como si fueran proyectadas en el aire.
Vio a Luis Fernando a los 5 años corriendo hacia ella con los brazos abiertos, después de su primer día de escuela. Vio a Luis Fernando a los 20 años trabajando en construcción bajo el sol abrasador para ayudarla a mantener a sus hermanos. Vio a Luis Fernando como adulto cargando a su primer hijo, el primer nieto de Carmen, con esa mezcla de terror y asombro que todos los padres primerizos tienen. Y en cada escena, Carmen podía ver ahora lo que no había podido ver antes: la presencia de Jesús mismo, caminando junto a su hijo, protegiéndolo, guiándolo, amándolo. ¿Ves?, preguntó Jesús suavemente. Nunca dejé solo a tu hijo, nunca permití que las dudas que tenías en tu corazón afectaran mi amor por él. Él es mío tanto como es tuyo, y yo lo he guardado para ti desde antes de la fundación del mundo. Carmen sintió como si una montaña entera fuera removida de su pecho. El alivio era tan intenso que era casi físicamente doloroso. Toda esa energía que había gastado preocupándose, toda esa paz que había sacrificado dudando, todo ese amor que había retenido por miedo a estar amando a alguien que no era realmente suyo, todo eso había sido innecesario. Luis Fernando era su hijo. Siempre lo había sido. Y Dios lo había sabido todo el tiempo, esperando pacientemente a que ella finalmente le trajera esa pregunta que la había atormentado durante más de la mitad de su vida. «Tienes que regresar», dijo Jesús entonces, y su tono cambió ligeramente, adoptando una cualidad de autoridad gentil, pero firme. «Tu tiempo aquí todavía no ha terminado. Tienes una misión que completar». Carmen sintió pánico instantáneo. No quería irse. No quería dejar ese lugar de paz perfecta, esa presencia que hacía que todo el sufrimiento de la vida terrena pareciera una sombra lejana. Pero Jesús la tomó de las manos, esas manos con cicatrices que brillaban, y la miró directo a los ojos. «Regresa y dile a Luis Fernando la verdad. Dile que Dios mismo confirmó que es tu hijo. Dile que el cielo es real, que yo estoy vivo, que mi amor por tu familia no tiene fin. Cuéntales a todos que los he visto llorar, que he contado cada lágrima, que ningún sacrificio que han hecho por amor ha pasado desapercibido ante mis ojos, y diles que yo vengo pronto a Carmen. Que se preparen, que se amen los unos a los otros como yo los he amado». Antes de que Carmen pudiera responder, sintió un tirón, como si una cuerda invisible amarrada a su pecho la jalara violentamente hacia atrás. La luz comenzó a desvanecerse. El rostro de Jesús se alejaba, pero sus ojos permanecían fijos en los de ella, transmitiendo un último mensaje sin palabras: paz, amor, certeza absoluta. Y entonces todo se volvió oscuro. El monitor cardíaco que había estado emitiendo ese pitido continuo y monótono de línea plana durante exactamente 5 minutos comenzó a hacer algo que el doctor Andrés Felipe Morales, con 16 años de experiencia en medicina de emergencias, nunca había presenciado en su carrera. Empezó a pitar de manera irregular, errática, como si el aparato mismo estuviera confundido. La enfermera Patricia Gómez, que ya había comenzado a recoger los instrumentos utilizados en el intento fallido de reanimación, se quedó paralizada con una jeringa en la mano, mirando fijamente la pantalla verde del monitor. «Doctor», susurró con voz temblorosa, casi incrédula de lo que sus propios ojos estaban viendo. El doctor Morales giró bruscamente, siguiendo la dirección de su mirada, y lo que vio desafió cada protocolo médico, cada estadística clínica, cada experiencia acumulada en casi 2 décadas tratando pacientes en estado crítico. La línea plana estaba desapareciendo. En su lugar comenzaban a aparecer ondas, primero pequeñas, apenas perceptibles, como temblores sísmicos antes de un terremoto mayor. Después, más definidas, más rítmicas, complejos QRS que indicaban actividad eléctrica ventricular. El corazón de Carmen Rosa Velázquez, que había estado completamente detenido, sin ninguna actividad contráctil, sin responder a 3 ciclos completos de reanimación cardiopulmonar avanzada, sin reaccionar a dosis masivas de epinefrina ni a descargas eléctricas del desfibrilador, estaba latiendo nuevamente, espontáneamente,
sin intervención externa, sin ninguna explicación médica lógica o racional. «Eso es imposible», murmuró el doctor Morales, pero sus manos ya se movían automáticamente hacia el cuello de Carmen para verificar el pulso carotídeo. Y ahí estaba, débil al principio, pero fortaleciéndose con cada segundo que pasaba. Un pulso real, palpable, que bombeaba sangre a través de arterias que minutos antes habían estado completamente colapsadas. La saturación de oxígeno, que había marcado 0 durante esos 5 minutos de muerte clínica, comenzó a subir 40, 50, 60%. Las pupilas, que el doctor había verificado como fijas y dilatadas al certificar el deceso, ahora reaccionaban lentamente a la luz de la linterna médica, contrayéndose como si despertaran de un sueño profundo. Pero lo verdaderamente inexplicable, lo que haría que este caso fuera discutido en juntas médicas durante meses, sucedió exactamente a las 14 horas con 42 minutos. Los párpados de Carmen, que habían estado entreabiertos mostrando ojos vidriosos sin vida, comenzaron a moverse. Se abrieron lentamente, como persianas subiendo para dejar entrar la luz del día. Y entonces Carmen Rosa Velázquez, una mujer de 75 años que había estado clínicamente muerta durante 5 minutos completos, que había sufrido una hemorragia cerebral severa, que había experimentado hipoxia cerebral total durante un periodo que estadísticamente garantiza daño neurológico irreversible o estado vegetativo permanente, abrió completamente los ojos y habló. Sus primeras palabras no fueron un gemido de confusión ni un grito de dolor. No fueron las frases inconexas y delirantes que típicamente se escuchan en pacientes que despiertan después de eventos neurológicos traumáticos. Carmen habló con una claridad y lucidez que dejó atónito a todo el personal médico presente en la sala. «Luis Fernando es mi hijo», dijo con voz ronca pero firme, como si estuviera completando una conversación interrumpida. «Jesús me lo confirmó, me dijo que lo formó él mismo en mi vientre. No hay mancha. Roberto fue fiel. La carta era de antes». Las palabras salían de su boca con una urgencia peculiar, como si necesitara decirlas antes de que se desvanecieran de su memoria, antes de que el mundo terrenal borrara lo que acababa de experimentar en ese otro lugar. El doctor Morales miró a la enfermera Gómez con expresión de absoluta perplejidad. Ninguno de los dos entendía de qué hablaba la paciente, pero lo que sí entendían perfectamente era que una mujer que acababa de sufrir 5 minutos de muerte cerebral no debería ser capaz de formar oraciones coherentes, de recordar nombres, de expresar pensamientos complejos. Debería estar en coma profundo. Debería tener el cerebro inflamado presionando contra el cráneo. Debería mostrar signos de daño neurológico masivo. Pero ahí estaba, hablando, moviendo los ojos de un lado a otro, tratando de incorporarse a pesar de los tubos que todavía tenía conectados. «Doña Carmen, por favor, quédese quieta», dijo la enfermera Gómez, tratando de mantener un tono profesional, a pesar de que sus manos temblaban visiblemente. «Acaba de sufrir un trauma muy grave. Necesitamos mantenerla estable». Pero Carmen no parecía escuchar. Sus ojos, ahora completamente enfocados y alertas, buscaban alrededor de la sala como si buscara algo o alguien específico. «Mis hijos», dijo con más urgencia, «necesito ver a Luis Fernando. Necesito decirle que Jesús me habló, que vi el cielo, que es real. Todo es real». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de dolor o confusión. Eran lágrimas de júbilo, de alivio profundo, de alguien que acaba de recibir la respuesta a la pregunta más importante de su vida. El doctor Morales tomó una decisión rápida. «Avise a la familia», le ordenó a un auxiliar que había estado observando todo desde la puerta con la boca abierta. «Pero prepárelos antes. Esto va a ser un shock para ellos». Mientras el auxiliar corría hacia el pasillo, el doctor comenzó a realizar una evaluación neurológica rápida. Pidió a Carmen que siguiera su dedo con los ojos. Ella lo hizo perfectamente. Le pidió que apretara sus manos. La fuerza de agarre era sorprendentemente buena para alguien que acababa de revivir.
Le preguntó su nombre completo, la fecha, dónde estaba. Carmen respondió cada pregunta correctamente, con detalles precisos que indicaban que su memoria a corto y largo plazo estaban intactas. No había signos de afasia, ni de confusión, ni de los déficits cognitivos que deberían estar presentes después de lo que su cerebro acababa de experimentar. En el pasillo, Luis Fernando fue el primero en reaccionar cuando el auxiliar salió diciendo que su madre había despertado. «Eso es imposible», dijo él, repitiendo exactamente las mismas palabras que el doctor Morales había pronunciado minutos antes. El doctor dijo que murió. Dijeron que su corazón se detuvo. Pero María Eugenia ya estaba corriendo hacia la puerta de la sala de emergencias, seguida por sus hermanos y varios de los nietos que habían llegado al hospital. La enfermera Gómez trató de detenerlos en la entrada. «Solo 2 personas a la vez, por favor. La paciente está muy frágil». Pero cuando abrió la puerta y Luis Fernando entró junto con María Eugenia, lo que encontraron no era una paciente frágil al borde de la muerte. Era su madre, su abuela, sentada en la camilla con los ojos brillantes y una expresión de paz en el rostro que ninguno de ellos le había visto en décadas. «Mijo», dijo Carmen extendiendo una mano temblorosa hacia Luis Fernando. «Ven acá. Necesito decirte algo que he guardado por 35 años. Luis Fernando se acercó lentamente, con el rostro todavía húmedo de lágrimas recientes, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Se arrodilló junto a la camilla y tomó la mano de su madre entre las suyas. Esas manos callosas de albañil que habían trabajado durante décadas para mantener a la familia después de que su padre muriera. Carmen lo miró directamente a los ojos con esa intensidad que solo tienen las madres cuando necesitan que sus hijos entiendan algo crucial. «Cuando tu papá murió, encontré una carta. Una carta de una mujer llamada Beatriz que decía que estaba embarazada de él. Durante todos estos años, yo dudé. Me pregunté si tú eras realmente hijo de tu papá o si era el hijo de otra. Esa duda me comió por dentro durante más de 30 años. Luis Fernando sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Su hermana María Eugenia ahogó un grito, pero Carmen continuó, apretando más fuerte la mano de su hijo. «Pero acabo de estar con Jesús. Lo vi, lo toqué. Me habló con tanta claridad como te estoy hablando a ti ahora, y me dijo que tú eres mi hijo. Mi hijo de verdad. Me dijo que te formó en mi vientre con sus propias manos. Me dijo que la carta era de antes del matrimonio, que tu papá dejó todo eso atrás cuando me eligió. No hay mancha, mijo. No hay traición. Tú eres nuestro hijo legítimo y Dios mismo me lo confirmó». Las palabras salían en una cascada urgente, como si Carmen necesitara vaciar todo ese secreto de una sola vez, antes de que su cuerpo decidiera que era demasiado para soportar. Luis Fernando comenzó a llorar de una manera que no había llorado desde que era niño. Era un llanto visceral, de alivio y confusión, y amor y gratitud, mezclados en una emoción tan intensa que no tenía nombre. Se aferró a su madre, escondiendo su rostro contra su hombro como hacía cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. «Mamá, mamá», repetía sin poder articular nada más. María Eugenia también lloraba, y afuera en el pasillo, cuando el resto de los hermanos escucharon fragmentos de la conversación, todos comenzaron a entrar a la sala, ignorando las protestas de la enfermera, rodeando la camilla de su madre en un abrazo colectivo que hacía temblar el monitor cardíaco con la intensidad de las emociones. El doctor Morales observaba todo desde una esquina de la sala, su mente médica tratando desesperadamente de encontrar una explicación racional para lo que estaba presenciando. Ordenó inmediatamente una batería completa de exámenes: resonancia magnética cerebral, electroencefalograma, análisis de gases arteriales, perfil bioquímico completo. Los resultados que llegaron en las horas siguientes solo profundizaron el misterio. La hemorragia subdural que había aparecido en la tomografía inicial se había reducido significativamente, algo que normalmente toma días o semanas con tratamiento agresivo. No había evidencia de edema cerebral. No había signos de daño isquémico a pesar de los 5 minutos sin oxígeno. Los valores de enzimas cardíacas
no mostraban el daño miocárdico que debería estar presente después de una parada cardíaca prolongada. Han pasado 10 meses desde aquella tarde de marzo en que Carmen Rosa Velázquez murió durante 5 minutos y regresó con un mensaje del cielo. Hoy, en un sábado de enero de 2024, su casa en el barrio Buenos Aires de Medellín está llena de vida de una manera diferente a como siempre estuvo llena. Antes, la casa era el centro de reunión familiar por tradición, por obligación cultural, por ese sentido del deber que caracteriza a las familias latinas, donde la abuela es el pegamento que mantiene unidos a todos. Ahora, la casa está llena porque cada persona que entra a ese espacio pequeño de paredes desconchadas y pisos de cemento pulido sabe que está pisando terreno sagrado, un lugar donde la frontera entre el cielo y la tierra se volvió delgada, donde Dios mismo dejó su huella visible para que nadie pudiera dudar. Carmen se levanta cada mañana a las 5:30, igual que siempre lo ha hecho durante 75 años, pero ahora cuando se arrodilla frente al altar del Sagrado Corazón en su sala, sus oraciones tienen un peso diferente. Ya no reza con la fe ciega heredada de generaciones anteriores, esa fe que cree sin haber visto. Ahora reza con la certeza absoluta de alguien que ha estado al otro lado, que ha visto el rostro de Jesús, que ha tocado esa realidad que trasciende todo lo material. Cada palabra del Padre Nuestro que pronuncia está cargada de memoria viva. Cuando dice, venga tu reino, recuerda ese lugar de luz donde estuvo. Cuando dice, perdona nuestras ofensas, recuerda esa mirada de misericordia infinita que disolvió 35 años de culpa en un instante. Luis Fernando ahora viene a visitarla todos los días después del trabajo en construcción. Ese secreto que Carmen había guardado como un veneno durante décadas se convirtió, después de ser revelado, en el catalizador de una sanidad familiar profunda. Luis Fernando lloró durante semanas, procesando la información de que su madre había dudado de su paternidad durante tanto tiempo. Pero ese dolor fue rápidamente superado por una gratitud más grande, gratitud de que Dios mismo, en persona, había confirmado su identidad. Mamá le dice ahora cada vez que se despide, yo soy tu hijo, y Dios lo certificó. Nadie en este mundo puede tener una confirmación de identidad más clara que esa. Y se ríe. Ese tipo de risa liberada que solo es posible cuando las cadenas invisibles finalmente se rompen. Pero la transformación más notable no es solo en Luis Fernando o en Carmen, es en toda la familia Velázquez. Los 6 hermanos, que siempre habían estado unidos por obligación y tradición, ahora están unidos por algo más profundo, la conciencia compartida de que son parte de una historia más grande, de que su madre fue elegida como mensajera, de que el cielo es real y tiene planes específicos para cada uno de ellos. Las reuniones familiares de los domingos, que antes eran ocasiones sociales donde se compartía comida y se ponían al día con chismes del barrio, ahora incluyen momentos de oración colectiva, donde Carmen cuenta una y otra vez su experiencia, y cada vez que la cuenta descubre nuevos detalles que había olvidado, nuevas capas de significado en las palabras que Jesús le dijo. María Eugenia dejó de trabajar los domingos en la fábrica textil para poder asistir a misa con su madre. Jorge Hernán, que había sido el más escéptico de los hermanos, el que siempre ponía los ojos en blanco cuando se hablaba de milagros o testimonios religiosos, ahora es el primero en defender la experiencia de su madre cuando alguien sugiere que fue una alucinación inducida por falta de oxígeno. Explícame entonces, dice con la voz firme de alguien que ha tocado algo inexplicable. Como una mujer que estuvo clínicamente muerta por 5 minutos puede despertar sin ningún daño cerebral y revelar un secreto familiar que nadie más sabía. Explícame eso con tu ciencia y después hablamos. Ana Milena, la maestra de primaria, ahora incluye sutilmente el testimonio de su madre en sus conversaciones con estudiantes que pasan por crisis familiares o dudas existenciales. Carlos Andrés puso una pequeña calcomanía en su taller mecánico que dice, «El cielo es real, pregúntame por qué lo sé». Y Sandra Patricia, la enfermera,
se ha convertido en la documentadora oficial del caso, guardando cada informe médico, cada resultado de laboratorio, cada nota de evolución que prueba que lo que le sucedió a su madre desafía toda explicación natural. Pero el impacto del testimonio de Carmen va mucho más allá de su familia inmediata. En los últimos 10 meses, su historia se ha extendido por el barrio Buenos Aires como fuego en pasto seco. Los vecinos que antes la conocían solo como Doña Carmen, la costurera viuda, ahora la conocen como la señora que murió y vio a Jesús. Su casa se ha convertido en un lugar de peregrinación informal. Madres solteras que luchan por mantener a sus hijos vienen a pedirle consejo y se van con esperanza renovada. Hombres con problemas de adicción al alcohol o las drogas vienen escépticos y se van llorando después de escucharla hablar de esa mirada de Jesús que no condena, sino que libera. Familias destrozadas por la migración, por la separación forzada, cuando padres o hijos se van al norte buscando el sueño americano y dejan atrás corazones rotos, vienen a escuchar que hay un Dios que ve cada lágrima, que cuenta cada sacrificio, que no deja sin recompensa ningún acto de amor verdadero. Carmen ha comenzado a dar su testimonio en iglesias evangélicas y católicas por toda Medellín. No es una oradora entrenada, no usa PowerPoint ni técnicas de storytelling profesional. Simplemente cuenta lo que vivió con ese español paisa, lleno de modismos y expresiones coloquiales que hacen que cualquier colombiano la identifique inmediatamente como una de los suyos, como alguien del pueblo, como una abuela que podría ser la abuela de cualquiera. Y precisamente por eso su mensaje resuena con tanta fuerza. No es una teóloga con doctorado hablando de conceptos abstractos. Es una costurera de 75 años que cayó en su patio, murió en un hospital público y regresó con noticias del otro lado. Hermanos y hermanas, dice ella cada vez que se para frente a un grupo, ya sea en una iglesia formal o en una reunión de oración en una casa del barrio. Yo no soy especial, no soy una santa, ni una profeta. Soy una vieja pecadora que dudó de su difunto esposo, que guardó secretos por orgullo, que muchas veces rezaba el rosario con la boca, pero con el corazón lleno de amargura. Pero Jesús me escogió de todas maneras. Me escogió para llevarles este mensaje. El cielo es real. Jesús está vivo, y Él los conoce mejor de lo que ustedes se conocen a sí mismos. Y entonces hace una pausa, sus ojos recorriendo las caras de su audiencia, deteniéndose especialmente en aquellos que muestran ese escepticismo defensivo que ella reconoce porque lo llevó toda su vida. Yo sé que algunos de ustedes piensan que esto es invento mío, que fue falta de oxígeno, que los doctores se equivocaron con el tiempo. Pero yo les pregunto, ¿cómo explican que yo revelara un secreto que solo Dios podía saber? ¿Cómo explican que mi hijo Luis Fernando confirmara después que efectivamente había encontrado, años después de mi experiencia, otras evidencias de que su padre había tenido ese problema antes del matrimonio, pero lo había superado? ¿Casualidad? No, hermanos. Fue Dios confirmando que cuando Él habla, habla verdad. El paralelo con la serie The Chosen no se le escapa a Carmen ni a su familia. Han visto cada episodio múltiples veces desde que ella regresó de la muerte. Y cada vez que aparece Jesús en pantalla, interpretado por Jonathan Roumie, Carmen señala emocionada. Así era, dice con los ojos llenándose de lágrimas. Esos mismos ojos, esa misma manera de mirar que ve todo pero no condena. Exactamente así. Y entonces explica a quien quiera escuchar que la vida está imitando a la serie, o más precisamente, que la serie capturó algo verdadero sobre cómo Jesús realmente es y cómo realmente transforma vidas. Miren a María Magdalena en la serie, dice Carmen a menudo, miren cómo Jesús la libera de su vergüenza y su pasado. Eso es exactamente lo que hizo conmigo. Yo era una María Magdalena moderna, cargando mi propia vergüenza, mi propio secreto, pensando que no era digna. Y Él me miró igual que mira a María en la serie, y me dijo, «Estás limpia, estás perdonada, eres mi hija,
Esa es la misma mirada, el mismo Jesús, los mismos elegidos, solo que ahora en el siglo XXI, en las calles de Medellín, en lugar de las calles de Galilea. Carmen entiende visceralmente que su experiencia no fue solo para ella o para su familia. Fue un mensaje para toda persona latina que carga secretos, que vive con culpa, que duda de su valor, que se pregunta si Dios realmente se preocupa por los pequeños detalles dolorosos de sus vidas ordinarias. El Dios que me visitó, proclama Carmen cada vez que da su testimonio, es el mismo Dios que ve cuando una madre latina llora porque no puede mandar suficiente dinero a sus hijos que dejó en su país. Es el mismo Dios que conoce el nombre de cada padre que se siente un fracaso porque no puede proveer como quisiera. Es el mismo Dios que cuenta las lágrimas de cada inmigrante que trabaja en las sombras limpiando casas ajenas mientras extraña su propia casa. Él los ve, Él los conoce, y Él tiene un plan para cada uno de ustedes, igual que tuvo un plan para esta vieja costurera de Medellín, ¿no? El llamado que Carmen hace al final de cada testimonio es simple pero poderoso. Si yo, una pecadora común y corriente, fui elegida para recibir este mensaje, entonces tú también puedes ser elegido. No para morir y regresar necesariamente, sino para vivir la vida abundante que Jesús promete. Pero tienes que dar el paso. Tienes que dejar de cargar solo tus secretos y traérselos a Él. Tienes que dejar de fingir que eres fuerte y admitir que necesitas un Salvador. Yo les digo hoy, con la autoridad de alguien que estuvo del otro lado y regresó, el cielo es real, el infierno es real. Jesús está vivo esperando que lo busques, y tu vida puede cambiar hoy mismo si decides ser uno de los elegidos. Y entonces, invariablemente, personas pasan al frente llorando, algunos cayendo de rodillas, otros simplemente extendiendo las manos en rendición, listos para comenzar el mismo viaje de transformación que personajes bíblicos comenzaron hace 2000 años, y que Carmen Rosa Velázquez comenzó hace 10 meses en un hospital de Medellín, cuando Dios decidió que su historia no había terminado todavía.